Estás escuchando El Dollop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué va a tratar el tema. Muy bien. ¿Qué estás tomando? ¿Estás tomando Jack Daniels? Jack Daniels y hidromiel. Wow. Estoy festejando que tenemos hidromiel y que me gusta mucho. Y no tiene nada que ver con vikingos porque estamos en época de vikingos. Si Ubisoft nos patrocinara, diría que es por Assassin's Creed de nuevo, pero no. Ubisoft se te durmió. Boo. Mira, si sigues tomando así, vas a terminar como la gente que está involucrada en este episodio. Suenan como gente bonita. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan...? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí. 1888, Suiza. El psiquiatra Gottlieb Burckhardt operó a 6 pacientes que tenía bajo su cuidado en el asilo Prefargier, ubicado en Marin, Suiza. La operación consistió en retirar secciones de la corteza cerebral, bajo la hipótesis de que crear lesiones deliberadas en regiones del cerebro identificadas como centros de asociación provocaría cambios de comportamiento. Sí, claro, güey. Se van a ponerte un putazo en la cabeza y luego te conviertes en asesino en serie. Su hipótesis, claro que va a cambiar el comportamiento y te rebanan el cerebro. Estas operaciones se consideran el primer intento sistemático de una psicocirugía moderna. Psicocirugía. Sí. Psicológica. Sí, exacto. Y la lobotomía es un procedimiento de psicocirugía en el cual se cortan las conexiones desde y hacia la corteza prefrontal o en el que se destruye el tejido de la corteza frontal. Creo que cuando una operación implica destruir Dile tejido... la palabra destruir, ajá. Vamos a quitar la parte de abajo del pulmón. Vamos a partir la madre, güey. Okay. A ver si así ¿qué me va a ayudar, doctor? Pues tal vez el otro pulmón le echa más ganas y entonces agarra más aire el otro pulmón. ¡Ey! Somos doctores. Tú déjame hacerle. Son teorías y en el cerebro está más pelada. La teoría es que esto resulta en el desacoplamiento de los centros emocionales del cerebro y el intelecto. En ese tiempo había... le decían el asociacionismo, creo. Era como la creencia de que había como estos diferentes centros de asociación en el cerebro y cada uno se encargaba de una cosa en específico. Hambre, vista, sexo, y eso era la cola. Eso era una... Creo que era más de psiquiatría, pero luego empezó también como que... O sea, todavía no existía la neurología como tal. Sí, claro. Tenemos que darnos cuenta que todo esto lo hacían sin saber qué pedo. Sin CAT scan, sin rayos X. No, nada más te veían y... ¿Sabes qué le falta a ese güey? Le falta... ¿Sabes? Creo que te sobra un pedazo de cerebro. Te lo quito y vas a estar bien. Sí, está muy pesado tu cabeza. Vas a estar a la izquierda. Voy a quitarte un pedacito. Y hoy me voy a burlar, probablemente, ya que hiciste la lobotomía, de la psicología. Es por estos tiempos. Han trabajado mucho en donde llegaron. Entonces, todos nuestros amigos psicólogos... Sí, bueno, esto es más psiquiatra y neuropsiquiatría y todo, pero hay que conocer de dónde venimos. Sí. Y hay que siempre mantener la idea de... Ay, mira, la cagamos antes, la podemos estar cagando ahorita. Hay que siempre estar pensando en el futuro. Nomás quiero aclarar eso porque sé que voy a hacer bromas de los psicólogos. En resumen, alguien que es sometido a este procedimiento se vuelve felizmente tonto. Como enano de Blancanieves. Ándale, ajá. Literal, güey, te vuelves tontín de Blancanieves. Nada más conservas tu estatura, pero te vuelves tontín de Blancanieves. Eso es lo que pasa con una lobotomía. Sí te va bien. En la década de 1930, el desarrollo de este procedimiento fue liderado por el neuropsiquiatra portugués António Egas Muniz, tu tocayo. Comenzó a realizar lobotomías en humanos después de escuchar un discurso de 2 neurólogos de la Universidad Yale que habían realizado lobotomías en chimpancés. No seas... Escuchó a un güey que le hizo algo a un chango y entonces él va a... Es como si veo un video en YouTube de alguien rasurándole los testículos a una lama y entonces digo, voy a abrir una estética de rasurar testículos a hombres. Sí, güey. De hecho, es exactamente el mismo salto. Cito.
El chimpancé fue a la jaula experimental. El procedimiento usual de cebar el vaso y bajar la rejilla fue seguido. Si el animal cometía un error, no mostraba evidencia de perturbación emocional, pero esperaba calladamente la carga de los vasos para la siguiente prueba. Era como si el animal se hubiera ido a un culto de felicidad y había colocado sus agobios en el señor. Ya estás religioso el chango. Sí, es que le hacían la lobotomía al chimpancé y luego le ponían las pruebas de que les ponen los... son los baiting cups, le llaman, que son los... O sea, los vasos así como que un vaso tiene una cosa, otro tiene otra. Que son los vasos que tienen un cebo. Ajá. Tienen una rejilla y luego les señalaban a que fueran... Ah, mira, ve por ese vaso. Entonces el güey iba y lo agarraba. Y antes como que sí, cuando se equivocaba se agüitaba, pero ahora ya le valía madre porque el señor ya tenía todos sus agobios. Lo hicieron católico. A punta de madrazos al cerebro. Muy bien. Después de escuchar hablar a los neurólogos de Yale, Moniz preguntó si el procedimiento quirúrgico sería beneficioso para personas con psicosis intratables. Los investigadores de Yale se impactaron por la pregunta, pero Moniz, junto con su colega neurocirujano Almeida Lima, operaron a su primera paciente alrededor de 3 meses después. ¿También así nomás? Sí, que de hecho Déjame, güey. Déjame, güey. Güey, nomás voy a quitar un pedazo de cerebro, güey. Pero nada más un pedacito. O sea, güey, leve, neta, sí, leve. Sí, o sea, no te vas a mamar. Sí, güey. O sea, ya desangramos gente. Funciona, güey. Ok. Las moscas salen de la caca, los sapos del lodo. Quitamos un pedazo de cerebro y va a jalar. Déjame, güey. Nomás es un güey. Suena. Va, pero si lo... Funcionó en un chango que se hizo católico. Nada más prométeme que si pasa algo, güey, lo vas a poner donde lo dejaste. Sí, claro. Se lo regresa al asilo. Estaba, sí. Esta primera versión de la operación se llama leucotomía. Leucotomía. Sí. Se realizó en 1935. La paciente era una mujer de 63 años con depresión, ansiedad, paranoia, alucinaciones e insomnio. La paciente tuvo una rápida recuperación física y al cabo de 2 meses, un psiquiatra notó que estaba más calmada, menos paranoica y bien orientada. Digo, ya no camina, se caga en todos lados, no reconoce su mano izquierda, pero ya no tiene alucinaciones. Y sí, pues no puede hablar, entonces no sabemos. Güey, así funcionó todo esto. Durante las primeras 20 operaciones que realizaron Moniz y Lima, reportaron 7 mejoras, 7 curas y 6 casos sin cambios. ¿7 mejoras, 7 curas? Sí, o sea, 7 estaban curados, 7 mejoraron y otros 6 no pasó nada, no cambió nada. Como 50-50 vamos ahorita. Más o menos. Moniz en sí no realizaba las operaciones, en parte porque no tenía entrenamiento quirúrgico y también porque sufría de gota severa que incapacitaba sus manos. ¡Ay, la gota, güey! Lima era el que practicaba las cirugías. Las primeras 20 se hicieron con una inyección de alcohol que destruía el lóbulo frontal. Te inyectaban alcohol así, güey, directo al cerebro. Ajá. No, nomás tenían que dárselo en un shot. Ajá. O sea, estos... Si hubieran descubrido el Bacardí en este tiempo, güey, se hubieran ahorrado un chingo de cosas. Sí. Luego inventaron una nueva técnica con un instrumento parecido a una aguja que tenía una vuelta de alambre que separaba las fibras de la materia blanca al ser girada. O sea, era una aguja... Un sacacorchos quirúrgico. Sí. O sea, tenía un alambre y luego ya como que le daban vuelta y esa madre cortaba. Así bien. Está padre, güey. Sí, está bien pedo. Son invenciones, que... O sea, honestamente, ya al final de este pedo, nos vamos a dar cuenta de este güey ni siquiera es el protagonista de la historia. Ok. Ajá. Aquí estamos viendo apenas dónde empieza... Sí, dónde viene. Ajá. Pero hasta cierto punto, el protagonista de la historia tenía ideas revolucionarias. Es el pedo así de excelente idea, pésima ejecución. Es la vida completa de ese güey. Ok. Moniz concluyó que la leucotomía prefrontal era una operación simple y segura que podría ser un tratamiento efectivo en ciertos casos de desorden mental, siempre y cuando se realizara extremando precauciones y solo en casos donde ya se había intentado todo. Ok. Recibió el Premio Nobel de Medicina en 1949. Bien. No, sigue siendo controversial ese premio Nobel hasta la fecha. Mucha gente dice que se lo deben, pero no quitan premios Nobel así retroactivamente. Entonces, no, pues se lo dimos. Tal vez ya ahorita no aplica, pero pues en este tiempo aplican era otros tiempos. Que yo soy partidario de esa idea de, mira, nada más especifica, güey, que eran otros tiempos y las cosas eran diferentes y que hay que aprender de ello. No sabemos ni madre, no había rayos X. Pero no hay que borrarlo por completo. O sea, es... Ajá, mira, hay que aprender de nuestros errores. Sí, de eso se trata todo este podcast, güey. Todo el concepto de... De hecho, todo el concepto de este tipo de procedimiento creo que es
cagarla y volverla a intentar, nomás que con la cabeza de alguien. Sí, ahora este nombre te va a parecer familiar, porque sé que conoces un poco de la historia de este güey. Walter Jackson Freeman II. Nació en Filadelfia, Pensilvania, el 14 de noviembre de 1895. Lo mencionaste en el episodio de Stonewall de Leyendas. Sí. Es el Freeman. Yes. Sí. Exacto. Su familia tenía una tradición médica. Era hijo de un otorrinolaringólogo, nieto de un famoso cirujano de la época de la Guerra Civil. Freeman acudió a la Universidad de Yale de 1912 a 1916. Después de graduarse, acudió a la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania para estudiar neurología. Era algo completamente nuevo la neurología, güey. O sea, apenas estaba empezando meterse con la cabeza. Sí, Walter fue el segundo de su clase, ganó el premio Mejor Investigación Universitaria y fue publicado en los archivos de neurología y psiquiatría. O sea, el güey era chingón en lo que hacía. Va. En ese tiempo las instituciones mentales eran muy diferentes a como lo son ahora. O sea, todo este pedo era la era de los... Era la época de los insane asylums, de los asilos de lunáticos. Los manicomios así culeros. Esos que ahorita de seguro todos están llenos de fantasmas y cosas raras. Silent Hill. Salen de ahí, el lugar donde quiero ir. El hacinamiento era muy común. O sea, había demasiada gente, había pocos lugares, no tenían dinero, no tenían personal suficiente. Básicamente era un lugar donde encerrabas a alguien que no querías en la sociedad hasta que se muriera. Sí, básicamente era eso. Creo que aquí en México le dicen el IMSS. Algo así. No había tratamientos efectivos para todos los males que los pacientes sufrían. Porque te digo, la neurología era nueva, la psiquiatría también estaba en su infancia. No sabían qué hacer con ellos. En muchas ocasiones eran utilizados para tratamientos experimentales, como la terapia electroconvulsiva. Empezaron a experimentar con la gente que estaba en estos manicomios. En muchas ocasiones los pacientes estaban aislados en habitaciones solitarias sin ventilación, sin agua, sin nada, o a veces nada más estaban encadenados a las paredes. Fuck. Está gracioso cómo brincan de la lógica así de ese güey necesita nuestra ayuda. Le podemos dar lavanda, mota. ¿Te parece lavanda, mota, un té? Oye, mira, platicar con él. ¿Te acuerdas ese pedo? El cable ese que pisó un caballo y se mató. ¿Te acuerdas eso? Ándale, si hay que electrocutarle los huevos a ver si eso lo cura, güey. Sí, güey. Pelada, eso es lo que le hace falta. Le hace falta Premio una buena Nobel próximamente. Yeah. La situación empeoró cuando los veteranos de la Segunda Guerra Mundial regresaron con problemas mentales, consecuencia de lo que vivieron en los campos de batalla. Estrés postraumático, shell shock. Sí, que ya tiene nombre, pero... El shell shock era como le llamaban, justamente. Era que ya después tomó el nombre de estrés postraumático. Sí, cierto, es lo mismo. Sí, o sea, el shell shock te quedabas literalmente en shock después de ver todo el desmadre. Bombardeos y todo. Sí. En 1946, la revista Life publicó un ensayo fotográfico de algunos hospitales psiquiátricos en condiciones tan terribles que se asemejaban a los mismos campos de concentración que esos veteranos ayudaron a liberar. Esto logró que la prensa y la opinión pública se enfocaran en la crisis que se vivía dentro de estos manicomios o asilos de lunáticos, como les decían. Desde antes, la gente buscaba nuevos tratamientos para ayudar a los pacientes y por ende mejorar la situación dentro de los asilos. Y la lobotomía resultó ser perfecta porque tomaba a esta gente problemática y loca, entre comillas, que muchas veces la gente que estaba ahí ni siquiera estaba loca, güey. O sea, todavía eran estos tiempos en los que un güey llegaba y decía, es que mi esposa me contesta muy feo. Pues métela al asilo de... ¿Qué, joven? No, joven. Eso se llama histeria. Sí, mi esposa estaba súper histérica. Sí. No. Ahorita le metemos un sacacorchos en la frente y todo va a estar bien. Soy doctor, confía en mí. Ok, claro que sí, doctor. ¿Cuándo se la traigo? Aprendí de una cosa que leí de un vato que hizo esto con changos. Perfecto. En Brasil. Y esta gente problemática loca, después de una lobotomía, pues ya en vez de parecer una persona problemática, parecía un mueble que respira, come y caga. Zombies, ¿no? Sí, güey. Completamente. Sí ayudó a algunos pacientes, pero era la minoría. Era un procedimiento rápido y además podía ayudar a resolver algunos de los problemas financieros dentro de estas instituciones deterioradas. Porque lo que pasaba era de que le hacían una lobotomía a alguien y luego ya te lo puedes llevar a tu casa porque ya no era problemático. Ya no tenía que estar en el hospital psiquiátrico. Ya no era un gasto para estos hospitales. Ya era, mira, no, pues ese... Ya tienes un adorno. Poner tu sombrero. Ya. Cuando llegues a la casa. Hola, George. Voy a poner tu sombrero. Entonces, eso, regresando un poquito con Freeman, en 1924 se mudó a Washington, D.C. y se convirtió en el primer neurólogo en trabajar en el Hospital Psiquiátrico de St. Elizabeth. Empezó dirigiendo el laboratorio. Y al ver el dolor y sufrimiento de los pacientes, se motivó a continuar su educación.
Obtuvo un doctorado en neuropatología en los siguientes años y se convirtió en la cabeza del departamento de neurología en la Universidad de George Washington. Y había un neurólogo que se apellidaba Spiller, creo, no me acuerdo el nombre. Pero Freeman quería trabajar con Spiller porque es considerado el padre de la neurología, Spiller. Y aplicó y todo, pero no lo aprobaron. Entonces el güey pues ya se dedicó a su doctorado y todo y siguió con su camino. Freeman no era fan de la psicoterapia, que es lo que conocemos como el... ¿Psicología? Ajá, que es el hablar. No. O sea, hay que meter un puto fierro ahí adentro, güey. Porque él creía, y esa es la parte en la que tenía razón hasta cierto punto, que estos problemas mentales tenían una razón fisiológica. Ajá. No sé si eran química o así. Sí. Pero él decía, no, o sea, ¿qué digo? Ya sabemos que es una mezcla de todo, pero en ese tiempo lo habían separado. Era muy fan de las investigaciones que mostraban que el comportamiento era afectado por la encefalitis y por el sífilis. Porque el sífilis pues, te vuelve loco eventualmente. Ajá. Pregúntenle a Al Capone. Pensaba, cito, nosotros podríamos ser capaces de influenciar el comportamiento de manera significativa al destruir ciertas porciones localizadas del cerebro. Otra vez esa palabra. Otra vez, destruir. Freeman también pensaba que las lobotomías funcionaban porque el procedimiento cortaba las conexiones entre los lóbulos frontales del cerebro y el tálamo, que se creía era el centro de la emoción humana. Entonces era... Pero sabemos ya que el lóbulo frontal, ellos decían que era la parte cognitiva y el tálamo era la parte emocional. Ya sabemos que el lóbulo frontal es más tu personalidad, ¿no? Pues yo no sé ni madre de neurología, pero sé que esto no está bien. Por el vato Phineas, el que un minero... Phineas Gage, ¿no? Ajá, Phineas Gage, que le atravesó una varilla el lóbulo frontal y sobrevivió. Sí. Y se volvió súper violento y todo eso. Y en los asesinos en serie, golpes y daño al lóbulo frontal afecta la habilidad de controlar emociones y esto. También se creía que las personas que sufrían de problemas mentales tenían una sobreabundancia de emociones, que era lo que causaba su locura. Malditos. Es que andas... ¿Cómo se atreven a sentir? Andas muy sensible, güey. Estás loco. ¿Cómo? ¿Escribiste un poema? El fierro en tu ojo. Pequeño detalle, Freeman no era cirujano. Perdió su licencia para practicar cirugía después de que un paciente suyo perdiera la vida en la mesa quirúrgica. Entonces se unió con el cirujano James Watts y empezaron a practicar lobotomías. O sea, literal, practicar en la morgue con cadáveres. Ajá. Estas lobotomías iniciales no eran a la que vamos a llegar eventualmente, pero eran O sea, las que hacía Moniz, el primero fue con una inyección y luego después fue con un procedimiento quirúrgico. Ok, ya era quitar. Ajá. Y Moniz se volvió el ídolo de Freeman y tenían intercambiaban correspondencia y todo. Se volvió su se mentor. mandaban pedacitos de cerebro. Mira, se quedó como... esta parte es más blanca. ¿Cómo le llamamos? Mira, estas son las lágrimas de último que nomás he hecho 3. Freeman modificó la leucotomía de Moniz y la renombró lobotomía. El 14 de septiembre de 1936, casi un año después de la primera cirugía que hizo Moniz en Portugal, Freeman dirigió a Watts en la realización de la primera lobotomía prefrontal en los Estados Unidos. Entonces, como Freeman no podía operar, Watts era el que legalmente podía agarrar los instrumentos con las manos y hacer la operación. Entonces Freeman le iba guiando en qué hacer. La paciente fue Alice Hood Hammett, una ama de casa que sufría de depresión y pérdida de sueño. Así que, como... Pues, depresión y pérdida de sueño. Ajá. O sea, todos nosotros ahorita en la COVID. Pandemia, sí, güey. Todos así, ajá. Imagínate que tú dices, güey, ¿sabes qué? Ando un poquito de depre, güey, no puedo dormir. Y te taladran 6 agujeros en el cráneo. De eso estamos hablando. Porque eso fue lo que hicieron Watts y... ¿6? 6. Es que al principio te taladraban así como por los lados del cráneo. Y luego ya removían con una como espátula. What? Y no había anestesia de la que conocemos. Había anestesia local. Creo que con este procedimiento sí les hacían anestesia general. Porque parte de el procedimiento que después inventó Freeman, lo chido es que ya no tenían que poner anestesia general. Freeman y Watts eventualmente, Alice de acuerdo con Freeman, Alice salió transformada de la cirugía, capaz de, cito, ir al teatro y realmente disfrutar la obra. ¡Ah, la madre! Así de cabrón. De seguro nada más estaba sentada en el teatro así, viendo el horizonte. Sí. No sabía dónde estaba, pero disfrutó la obra, güey. Ya no me dijo que le aburrió, que se molestó. Ya, esta mujer está curada. Aparte también resiento la implicación de que la gente que disfruta del teatro está descerebrada. Eso no es cierto, güey. El teatro muy chingón. Sí. Y digo, también hay unas cosas muy mamonas, pero... Como en todo. El teatro es chido.
Alice Hood vivió por 5 años después de su lobotomía. O sea, llegó hasta los 68. Nada más. Sí. ¿Qué hiciste, José Antonio? Estás tirando cerveza en la alfombra. Mi cerveza tuvo una lobotomía. Explotó. No digo, o sea, Mick, no me digas nada, pero ahorita Gabriela ya atrás Sí, va a tener una cara de... Sí, allá. ¿Qué hiciste, José Antonio? Todo bien. Todo O sea, controlado. No, está ella viendo las cámaras del monitor, pero sé que te está juzgando en este momento. Le da carácter a la alfombra, güey. Supongo. Freeman y Watts eventualmente dirían que un 52% de sus primeras 623 cirugías dieron buenos resultados. ¿Un cuánto? 52%, güey. Ey, es que es igual de bueno que echar un volado, güey. Es 2% pero mejor con la que vida echar de un volado. alguien. O sea, básicamente te va a dar un balazo en la cara a 50-50 que 50% te mueres, 50% sobrevives y te gustan las obras de teatro. ¿Qué te parece? Me parece que no tengo capacidad de decisión porque probablemente soy una ama de casa que la trajeron aquí a la fuerza. Perfecto. Pásale a mi oficina, por favor. No dieron parámetros en realidad. No tenían como sus parámetros clínicos de medición para indicar qué constituía una mejora. O sea, decían, sí, hubo mejoras, pero no te decían en qué, cómo, no la medían. O sea, fue... No, obviamente. Si, mejor. Si su nota de mejora es disfrutó una obra de teatro. Así que, ¿what? Totalmente subjetivo. Conforme pasó el tiempo, estas estadísticas cambiaron. Terminaron de un tercio mostraba mejoras, un tercio permanecía igual y el otro tercio empeoraba. Entonces, estamos hablando de De que nomás un tercio había algo bueno. Una de 3 estaba bien. Los otros dos estaban o peor o igual. Uh-huh. Aquí va perdiendo tu lobotomía, ¿eh? Un poquito. Las recaídas eran comunes. El 3% de los pacientes morían a causa del procedimiento. Aunque esa cifra después aumentaría al 15%. A la verga. Y a menudo los pacientes tenían que volver a aprender a comer, usar el baño y caminar. ¡No! O sea, los que mejoraron tenían que volver a aprender a cagar, caminar, a ser seres humanos. Sí, tenían que... O sea, los dejaban ahorita... Hay un caso muy específico, que es un caso muy famoso, que ahorita vamos a llegar a él. Pero te convertías... O sea, si algo salía mal en la operación, te convertías en Un niño de 2 años, un ¿no? niño de 2 años, pero con problemas severos de alcoholismo. Sin embargo, los hospitales están dispuestos a soportar las lobotomías con todas sus deficiencias por la simple razón de que los pacientes ahora letárgicos postoperación eran más fáciles de atender que los pacientes locos y altamente emocionales preoperación. El clásico, holy fuck. Está Sí, más fácil lidiar está más pelada, o sea, con un mueble. Con un mueble alguien que con una persona con emociones que está sufriendo. Freeman no estaba del todo contento con el procedimiento. Le parecía tedioso y tardado. Después de casi 10 años de practicar lobotomías con ayuda de Watts, se enteró sobre un nuevo método desarrollado por el doctor italiano Amaro Fiamberti. Amaro Fiamberti. Yo sabía que ibas a hacer eso, güey. O sea, es... Sí, no te va a corregir. Ajá. Tú sí tienes Ya viene mi familia, Italia. pronunciación. Protobadia. Giuseppe Antonio. Los Protobadia. El método de Fiamberti. ¿Sí lo pronuncié bien? Ok. No sé, pero estuve en vergas. Estuve en vergas. Ese método consistía en operar el cerebro del paciente a través de las cuencas de los ojos, sin tener que taladrarles el cráneo. Esa es la que conocemos. Es la que conocemos. Un picayelo en la face. Y ahorita te voy a decir por qué era un picayelo en la face. Freeman, la mitad no apta de hacer cirugías del duolobotomía, desarrolló un nuevo método para realizar la cirugía sin decirle a Watts. La mitad apta de hacer cirugías del duolobotomía. Pues el vato que no puede, que no es cirujano, Ajá. dijo, yo sé cómo. Yo sé cómo. Ya vi mucho a este güey. Simón. Así como un cosplayer. Así que ya vi suficientes videos. Ya vi suficientes videos de este güey rasurando testículos de lamas. Ya puedo yo rasurar a un me vato. toca a mí. Ajá. Ya vi los videos del... Ajá. Sí. Freeman llamó a este método lobotomía transorbital, pero eventualmente sería conocido por todos como lobotomía de picayelo. Lo cual nunca... O sea, cuando hay un instrumento que usas para desmadrar un sólido... no está bien que se use como término médico. Güey, es como si vas al doctor y es así de que... No, pues mira, traes un problema con el testículo. Vamos a hacerte un... transticulación con exprimidor de limón. Vas a decir, vete a la verga, güey. No, ¿cómo que con exprimidor de limón? ¿De qué está pasando aquí? No, es un método probado científico. Es italiano. Es italiano.
Italiani. Testiculini appresari. Franklin Freeman, el hijo de Walter, diría años después, cito: no teníamos un refrigerador, teníamos una hielera y los primeros instrumentos salieron del cajón de la cocina y funcionaron perfectamente. Literalmente agarró un pinche picayelo Literalmente agarró un picayelo. ¡Su cocina! La nueva técnica de Freeman consistía en insertar un instrumento llamado orbitoclasto arriba del ojo del paciente, usando solo anestesia local. Cambiarle nombre no el lo orbitoclasto es... O sea, es un picayelo, güey. Es un picayelo que en vez de un mango tiene así como una cabecita diferente. Pero es lo mismo. Sí lo he visto, con una T, una cosa así más. Como una T. Ajá, exacto. El orbitoclasto después sería empujado con un mazo. No hay manera de no reírme mientras leo eso. Perdón, empujado ligeramente con un mazo 2 pulgadas hacia el cerebro y botado 40 grados hacia la nariz. Entonces te lo metían aquí así. Y luego por arriba del ojo. Por arriba del ojo. Y luego te lo movían hacia la nariz 40 grados. Luego lo empujaban otros 2 centímetros más. 4 quintos de pulgada más. Y luego 28 grados a ambos lados. Como si estuvieras limpiando una ventana. Fuck. Sí. Eso cortaba las conexiones cerebrales necesarias y todo terminaba en aproximadamente 10 minutos. Freeman descubrió esta técnica y la desarrolló en la comodidad de su casa con la ayuda de un picayelo y una toronja. ¡Güey! Tardó más en ponerme unas Hellish. Y tardan más las que te ponen Hellish en aprender a poner Hellish que lo que este güey hizo para poder legalmente meterte un picayelo en el ojo. Mira... Y cortarte el cerebro. Es un doctor, güey. Él sabe lo que hace. Legalmente. Es un doctor preparado. Fue el segundo de su clase, güey. O sea, sabe lo que hace. Esa toronja nunca había estado tan calmada después de lo que le hizo Freeman. ¿Crees que esa toronja se quejó después cuando lo usaron para mezclarla con vodka y el hielo que picó con el mismo picayelo? Claro que no, güey. Eso es lo mejor de todo, un picayelo. Y no sabía qué estaba pasando adentro. No, nada más. Bueno, lo que decían era que estaban cortando el tálamo. Ajá. O sea, las conexiones neurales, pero era como... Ahora era así a picayelo por el ojo de buen cubero. Así. Sí. Era a ciegas. No sabían qué estaba pasando. Sí, los rayos X. Y le movían los 28 grados. No es como que tenían un láser que les decía cuánto era. Con la mano le calculabas a tu picayelo. Creo que sí hubo ya como empalme cuando ya había rayos X y todo. Pero pues este güey ya le valía madre. Y como no requería anestesia ni que el paciente se mantuviera internado después del procedimiento, podía ser practicada fuera de un quirófano. Y como técnicamente no era una cirugía, podía ser practicada por cualquiera. No era una cirugía mayor, era una cirugía menor. Porque, güey, llegabas... Están comparando quitarte una uña enterrada, güey. Ajá. Con meterte un picayelo en el cerebro, güey. Ajá. Y el problema es... Entonces, como no era una cirugía, cualquiera podía hacerla. Bien. Sí. Salud mental al alcance de todos, güey. Lo que hemos querido desde siempre. Sí. La idea era que los psiquiatras pudieran realizarla en sus consultorios o en los mismos hospitales psiquiátricos, en los mismos manicomios. Si algún paciente se ponía difícil o quería anestesia, usaban terapia electroconvulsiva para provocarles una convulsión y que se quedaran callados y poderles meter un maldito picayelo por el ojo. Esa era la anestesia, güey. La anestesia es electroshocks. Güey, esto es una... Si lo ves, te patean en los huevos para que te caigas y luego te electrocutan y luego te meten algo en el cerebro. Y luego... Porque crees... Y luego cuando despiertes ni siquiera te vas a acordar. Entonces no pasa nada. Sí, porque estás teniendo pesadillas, güey. Freeman realizó la primera lobotomía transorbital en un ser humano vivo el 17 de enero de 1946. Su primer paciente en experimentar la nueva técnica fue una ama de casa de 29 años llamada Sally Ellen Ionesco. 29 años, güey. 29 años, sí. No dije nada. Sí. Estoy esperando. 4 años después, Watts abandonó el dúo lobotomía porque estaba opuesto a la crueldad y el uso excesivo de la lobotomía transorbital. O sea, este güey... El mismo Watts dijo a la pero verga. se tardó 4 años, güey, también en decir a la verga. O sea, ya James Watts creyó que esto era demasiado cruel. Estamos hablando de James Watts, el hombre que es recordado hasta la fecha por realizarle una lobotomía a Rosemary Kennedy. La hermana de los Kennedy. La hermanita de JFK, ¿no? La hermana del futuro presidente y víctima de una lobotomía a distancia, John F. Kennedy. Fuck.
Rosemary comenzó a volverse cada vez más irritable y difícil a sus 22 años de edad. Le daban ataques de ira, cambios repentinos de humor. Se reporta que llegó a tener convulsiones. ¿Sabes por qué pasó eso? Yo sé por qué pasó eso. Cuando la mamá de los Kennedy iba a tener a Rosemary, la enfermera, como no había llegado el doctor, la forzó a esperarse a que era el doctor, al grado de cuando salió la cabeza de Rosemary, la enfermera la volvió a meter. Oh, fuck. Y le ordenó a la mamá que cruzara las piernas y no la dejaron salir hasta que llegó el doctor y tuvo problemas por eso. Sí. Por y falta que de sí, oxígeno. o sea, Rosemary, no tenía... O sea, tenía vida social. Se había ido a Inglaterra. Había estudiado Sí, nomás allá. tenía como... No sé, tendría 20 años y tenía como si tuviera 12. Una cosa así. Sí, o sea, sí tenía... Pero fue a causa de eso. Sí tenía problemas, pero no eran... O sea, eran, podían haber sido llevaderos, por decirlo. O sea, yo que tengo un hermano que tiene, discapacidad, que nació, con retraso mental, porque tiene una lesión cerebral desde niño, que tiene... O sea, es de, güey... Créeme que... O sea, mi mamá hubiera dicho... Prefiero... O sea, si de entrada le hubieran dicho... Esto funciona. Esto funciona. En esa época tal vez hubiera dicho ok. Porque a mí estaba chiquito, ¿no? Cuando mi hermano nació, yo tenía 6 años. Pero yo me acuerdo de la desesperación de mi mamá de qué forma puedo ayudar a mi hermano. Y el hecho de todas las terapias las que lo llevó en El Paso y aquí en Juárez y todo, lograron que mi hermano hasta ahorita, pues, güey, sigue vivo. Sí, cuando le sí, habían sí, diagnosticado que no iba a vivir más de 6 años. Sí. Y ya tiene, acaba de cumplir 27 años, mi hermano. No, y lo cabrón aquí es que con Rosemary no fue esa desesperación de qué hacemos. Fue un spoiler, papá Kennedy. Ajá, justo eso voy a llegar. ¿No? O sea, huevo. Ajá. Sí, sí. O sea, y aparte de lo que voy es de que el diagnóstico que le dieron a mi mamá de mi hermano era súper fatalista. Va a estar en estado vegetal. Va a estar, no va a poder hablar, no va a poder caminar, no va a poder hacer muchas cosas. Y o sea, básicamente dijeron, tu hijo va a ser una papa y vas a tener que cuidarlo hasta que se muera a los 6 años. O sea, ese es el diagnóstico. Y estos güeyes, el papá de Rosemary, nomás porque su hija era un poquito más difícil de controlar y porque no le fuera a avergonzar públicamente y arruinar las carreras políticas de sus hijos. Eso, a huevo. Dijo, pues, ¿qué podemos hacer al respecto? Antes cuando empezó a tener estos problemas, Rosemary de actitud, la mandaron a un convento. Y empezó a escaparse de noche del convento. Y las monjas estaban muy preocupadas. Mira, ya cuando una persona tiene la capacidad cognitiva de decir, me tengo que escapar de un puto convento, estás bien mentalmente, aunque tengas ciertas deficiencias. Las monjas estaban preocupadas por Rosemary, porque estaba escapando y decían, güey, ¿qué tal que está metiéndose con hombres y le va a dar una enfermedad de transmisión sexual o se va a embarazar? Una mujer sexualmente activa. ¿Qué es esto? No, esto no está. Y te digo, y pinche Joseph P. Kennedy estaba preocupado de que fuera a arruinarle las carreras políticas a sus hijos y a él, porque es que está loca su hija. La enfermera la volvió a meter, güey. Cuando Rosemary cumplió 23, bueno, ya tenía 23 pasados, los doctores le comentaron a su padre que una lobotomía podría calmar los cambios de humor y ataques violentos de ira. Y Rosemary había sido diagnosticada como retrasada mental. Entonces, aún teniendo 23 años, no tenía capacidad de dar su consentimiento para la operación. Entonces, nada más tenía que dar el papá. ¿Nomás el papá? ¿Ni los dos? ¿Ni papá, mamá? Nada más el papá, güey. Porque la mujer en los 40... No, y más una mujer que diagnosticaron con algún trastorno y más de este tipo psicológico, pierdes todos tus derechos. Sí. Hombre o mujeres. Y ya cuando realizaron el procedimiento era en noviembre de 1941. James Watts citó: creo que Rosemary estaba despierta. Usamos un tranquilizante suave. Hice una incisión quirúrgica en el cerebro a través del cráneo. Fue cerca de la frente. Fue en ambos lados. Solo hicimos una incisión pequeña, no más grande que 1 pulgada. O sea, esta fue Sí, esta fue antes de la... O sea, lobotomía. Esta fue cuando todavía estaba Watts trabajando. Porque Watts dejó a Freeman en el 50. Acá todavía estaban haciendo directo al cerebro por el cráneo. Ajá. O sea, pero estamos hablando de que este güey que le hizo la lobotomía a Rosemary en el 50 le dijo a Freeman, ya te estás pasando verga, güey, ya me voy. Mientras Watts cortaba, Freeman hablaba con Rosemary y le pedía que recitara el Padre Nuestro, que cantara God Bless America o contara en reversa. Güey, se imagina.
Cito, nosotros hicimos un estimado de qué tan lejos cortar basado en cómo respondía. O sea, imagínate, todavía hacen eso, güey. O sea, cuando hay neurocirugías, que tienes abierto el cráneo y estás tú despierto, sí, el doctor a veces te está hablando y te está diciendo cosas para ver si no picó donde no debía y te mandó a la chingada. Pues está... El procedimiento fracasó. La capacidad mental de Rosemary Kennedy disminuyó al equivalente de una niña de 2 años. No podía caminar, hablar inteligiblemente, se volvió incontinente y pasaba horas viendo una pared. No mames, güey. Te sacan el alma, güey. Te hacen un zombie. Y cuando Watts abandonó el dúo lobotomía, Freeman llevó su picayelo de gira por todo el país en una camioneta que... Quiero aclarar, son rumores no comprobados del todo. Probablemente sea un mito, pero se rumora que afectuosamente a su camioneta le llamaba Lobotomobile. Yo quiero creer en esto. A huevo que es en serio, güey. A huevo que es en serio. Esta persona con ese ego, claro que le puso... Yo le pongo nombre a mis autos y el tostador de pan y todo eso. Tu aspiradora robot. A mi aspiradora robot, Berta. Ese güey, claro que era el Lobotomobile y tenía picayelo en la guantera en caso de una lobotomía de emergencia, güey. Durante estas travesías se detenía en los hospitales psiquiátricos a realizar sus operaciones en pacientes que formaban en filas así por docena. O sea, en esos tiempos, como un vato que iba y vendía aspiradoras, este vato iba y vendía lobotomías. Salud mental. ¡Salud mental! Vendía salud mental. Con un picayelo por el ojo. Digo, está hablando desde su perspectiva. Él estaba ayudando. Sí, según él. Según él. A pesar de que tenía como 1/3 de beneficio. Y la gente también pensaba que esto estaba ayudando. Los doctores pensaban que eso estaba ayudando. Estaban a favor de las lobotomías. En un año hizo 11 giras distintas, así llegando a diferentes hospitales. Güey, este man está más cabrón que Guns N' Roses, güey. Cuando Guns N' Roses era Guns N' Roses. Panda, échale ganas, güey. Ya, Panda, ya quisieras. Tenemos una cita en el quirófano. ¡Pum! Lobotomía. Y luego por eso te gusta Panda. Un saludo a Luisardo García, que le gusta Panda. Y a Pepe Madero. Y a Pepe Madero, que nada contra él. No. En un año hizo sus 11 giras llegando a diferentes hospitales y asilos para lunáticos que lo dejaran entrar. Y Freeman era una persona extravagante. Era bueno como para todo este pedo de crear publicidad alrededor de tu persona. Okay. Se volvió un poquito ostentoso. Ya estaba dando show. Cuando hacía lobotomías, ya estaba dando show. De repente, para variarle la rutina, hacía lobotomías con la mano derecha, a veces con la izquierda. ¡No estás mamando! No. Es neta, güey. Y ahora voy a aventar el picayelo desde 6 metros de distancia a ese paciente que se llama Lucía y su esposo dice que le grita que saque la basura. ¡Ya! ¡La maté! Pero ¡ey! ¡Ey! Ya no la está haciendo de pedo. 1 para la medicina. ¡Yay! Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo pueblo. No olviden seguirme. #lobotomía. Usaba a veces las 2 manos. A veces el güey usaba mazos de carpintero en lugar de mazos médicos. Y empezó a comportarse como una estrella. Llegaban grupos de gente a verlo trabajar. Llegaba la prensa a verlo trabajar, a hacerle un artículo. O sea, esto estaba pasando en cuartos esterilizados. No, güey, porque ya no eran quirófanos. El güey estaba llegando así, estaba ahí en el lobby del hospital. Y decía, tráeme a ese güey. ¿Qué está haciendo ese güey? ¿Está deprimido? Te lo arreglo. Y este pedo del... Ya ves cómo hay estas... Cada cierto tiempo hay como estas modas. Tanto de los famosos superfood, cuando todo el mundo tomaba agua con chía y luego todo el mundo empezó a comer kale y todas estas modas médicas o de dietas o científicas. La nueva gran cura o que te da 1000 años nuevos de vida, bla, bla. Sí, la lobotomía fue la moda de ese tiempo, güey. Era la moda médica de ese tiempo. Entonces llegaban los güeyes de la prensa, le tomaban fotos, sacaban artículos y a Freeman le importaba más la atención de las masas que la aprobación formal de sus colegas. Ese güey le mamaba la atención, güey. Cabrón. En una ocasión, mató a un paciente por accidente mientras posaba para una foto durante la operación.
O sea, el güey así le van a tomar la foto y el güey como que dice, Simón, voltea y le mete el picahielo de más, así de donde lo tenía que meter y se muere el paciente. Güey, Pepe Madero, güey. Ajá. Nunca mataba a nadie. Le fue la chingada con lo del beso. Este vato mató a alguien y no fue a la cárcel. No, porque era doctor, güey. Obviamente cuando eres doctor y no hay todavía no existe este sistema de demandas por negligencia, pues no te pueden meter a la cárcel porque eres intocable. Ni de hacer operaciones bajo sistemas de porque lo que higiene. pasa es de que tú estás aceptando el riesgo de esta operación y obviamente el riesgo es de que tal vez el güey tenga que posar para una foto y te pueda matar. Ese es un riesgo que... O sea, si tú lees las letras chiquitas de cualquiera... Antes de que te metan en el quirófano, cuando firmas los papeles de seguro, ahí dice... Si te mueres en un photo op, no cuenta. No cuenta, no. Era un selfie. Sorry, buddy. Simón. El doctor necesita sus seguidores. Por cierto, Freeman no usaba guantes para hacer... ¿Qué? Pues no, güey. ¿Para qué? ¿Cómo que no usaba guantes? No usaba guantes quirúrgicos porque no era una cirugía. Que no estás poniendo atención. No era una cirugía, güey. Entonces, ¿para qué voy a usar guantes? Sí. No. Las bacterias, yes. Claro. Sí. Manejaba de ciudad en ciudad buscando a gente que lobotomizara en lo que él llamaba la caza de cabeza y hombros. El Head and Shoulder Hunt. Head and Shoulder. Y no se refiere a caspa. No. Aseguraba que el tiempo avanzaba más rápido cuando estaba en medio de esta cacería. O sea, el güey se la pasaba bien chido, güey. Ese güey es de... Si era un rockstar de meterte un pinche picahielo en la face. Este güey estaba filereando gente y ganando dinero, güey. Sí. Y sin decirte, yo podría no estarte lobotomizando en este momento, pero... Comenzó a pedirle a sus asistentes que le tomaran el tiempo para ver si podía romper el récord de velocidad de lobotomía. Lo último que yo quiero cuando me sacó la vesícula. Si mi doctor me hubiera dicho... Mira, José Antonio, el récord de sacar la vesícula está en 26 minutos. Tú así que ya con anestesia quedándote dormido, lo último que escuchas es... Voy a tratar de hacerlo en 8. Joaquín. Prende el cronómetro, ya se quedó dormido. Vamos a hacerlo esto en 8, Joaquín. En 8 minutos. Es que fuck it, trae las tijeras. Es lo último que trae las tijeras. Empezó a realizar sus lobotomías en una manera similar a la línea de producción. Estamos hablando de la época de la Revolución Industrial. Ford. Cuando Ford ya estaba haciendo sus autos que luego la gente iba y tortugueaba por todos lados. Ya lo estaba haciendo en masa. Entonces el güey también ya su manera de llegar a hacer un chingo de lobotomías por día era adoptar... Hola, Verónica. Clink. Hola, Joaquín. Clink, clink. Hola, Roberto. ¿Tienes 2 años? Clink, 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 clink. 3, para que te pongan mejor. En un solo día lobotomizó a 25 mujeres. No sé, ¿what? ¿Y mujeres? Mujeres. Llegó a lobotomizar hasta 110 personas en una semana. A ver, dime tú, ¿cuándo has hecho 110 veces la misma cosa en una semana? Fuera de masturbarte y así. No, iba a decir ni masturbándome, güey. No, es imposible. No, es imposible. Y fuimos adolescentes. Un mecánico no arregla 110 carros en una semana. No, güey. Frecuentemente era acompañado por periodistas en sus giras por los hospitales y sus apariciones llegaban a la primera plana de los periódicos locales. También apareció en publicaciones populares nacionales como las revistas Time y Life. A menudo estos artículos exageraban el éxito de la lobotomía en el alivio de los síntomas de enfermedades mentales. Porque me pongo a pensar, imagínate, güey, eres un periodista, vas que no esté entrenado si no sabes qué tiene pedo. Educación de enfermedades mentales. Y luego vas a ver a un güey metiéndole picahielos por el ojo a la gente. Y luego, obviamente, no le vas a tomar foto al que quedó mal, güey, para tu artículo que vas a publicar. No, creo que no. Tú, no, está todo bien chido, ya no se quejó esta persona. Entonces este güey se convirtió yo vi, trajeron a Marta y Marta siempre quemaba las papas. Y le hicieron la lobotomía y ahora no sabe ni qué es una papa. Entonces ya no la va a poder quemar porque no las identifica. Pinche doctor es una verga. New York Times. Así es, así fue, güey, completamente. Eso fue lo que pasó, güey. O sea, tú piensas que está siendo absurdo, güey, pero estás haciendo analogías perfectas de lo que está pasando, güey. Neutralizan mi absurdez. Se convirtió en una celebridad. Comenzó a portar un sombrero de ala blanca, un bastón y un maletín en el que guardaba sus instrumentos, entre los cuales había un picahielo chapado en oro.
Este vato es un pimp. Sí, güey. Así pimp, rapero, noventero. Te voy a lobotomizar. Soy el lobotomizador. Güey, o sea, ya este güey andaba inmamable. Se volvió notorio por su estilo cautivador. Cuando hacía presentaciones para sus colegas, buscaba asombrarlos e impactarlos. Escribió orgullosamente en sus diarios sobre las ocasiones en las que sus colegas médicos se desmayaban o vomitaban al verlo trabajar. Sí, querido diario. Hoy le metí un picayelo por el ojo a una ama de casa y un médico vomitó. Me siento muy bien conmigo mismo. Mis colegas me respetan. De hecho, Freeman fue el mayor causante de que la lobotomía se volviera popular en los Estados Unidos. Porque poseía las habilidades, las credenciales académicas, porque el güey en la escuela le fue bien vergas, y las características personales requeridas para dicha revelación médica. El güey era un maestro de explotar a la prensa y explotar el ambiente contemporáneo. Un rockstar. Sí. Y su técnica fue adoptada por instituciones de élite. O sea, porque el güey iba, les enseñaba... O sea, imagínate que tú trabajas en un hospital, en un manicomio. Estás rodeado de gente que te está... que está sufriendo, está luchando contra... Está gritando y todo. Mismos, no hay avances gritando, como los que tenemos ahorita. Ajá. En la psicología y los psiquiatras, que ya comprendemos mucho más. De hecho, todavía hasta la fecha. O sea, a mi papá cuando tuvo una crisis por su bipolaridad, el mismo seguro requirió que lo internaran en un hospital psiquiátrico. Y, por ejemplo, él, que tenía uso de la mayoría de sus facultades mentales fuera de cuando tenía una crisis nerviosa bipolar, lo ponían en los mismos pasillos con gente que con tenía... esquizofrénicos, con... Sí, y él salió contándome así de, güey, es que, o sea, está eso no horrible. ayuda para nada. Exacto, y tiene no que ayuda. ver con... O sea, no me creo que politizar y todo esto, pero tiene que ver con falta de recursos donde no hay espacio para poder a gusto separar a la gente, darle la atención específica a cada uno. Entonces, o sea, imagínate y estamos hablando de ahorita, donde ya conocemos y las imagínate cómo están, crecido. Los tenían encadenados a las paredes, güey. Entonces tú todos los días llegas a tu trabajo y estás lidiando con una persona que ya no tiene uso de sus facultades mentales, que llegas y te escupe en la cara, te muerde, te golpea. Y llega un güey y te dice, mira, tú nada más hazle esta pequeña operación en 10 tengo minutos. que meter este fierro en el ojo. Ya ese problema ya no va a existir. Te deja de molestar. Entonces, por eso es más decían, por ti que por él. Exacto. Por eso decían a huevo, güey. Chinga, tú tráeme 20 picayelos. ¿Dónde firmo? ¿Cuánto cobras? Tráeme uno de plata, 3 de oro y... y le damos. Y las más grandes publicaciones como Life. Unos de 3 de adamantium, así. ¡Ya! Esto le llama el Wolverine. ¡Ya! El de en medio es gratis. No te va a cobrar el de en medio. Los dos ojos del de en medio es mi branding. Y las más grandes publicaciones periódicas como Life, el New York Times, Time Magazine, Newsweek y Reader's Digest escribían reportajes positivos sobre la lobotomía, lo cual atraía la atención del público, que cada vez apreciaba más la práctica. Y es donde siempre... O sea, ya hemos hablado en otros episodios de cómo los medios... Y la prensa, a veces por querer... Ellos creen que están ayudando, güey. Sí. Porque ellos no entienden el alcance de lo que está pasando. Y porque no investigan... Ajá, no se meten a investigar y ahorita a fondo. menos. Se ha perdido más la investigación. Y es... parece que mucha gente se la está pasando a toda madre. Entonces vamos a reportar y crean aceptación en el público, en las masas. Y las masas empiezan a buscarlo, güey. Yo quiero un picayelo en el ojo, güey. Un picayelo en el ojo. Pero Freeman no solo era popular con la prensa, también era respetado todavía dentro de la comunidad médica. Porque no existía un análisis científico objetivo sobre los resultados de sus operaciones. O sea, ese güey llegaba, iba de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, llegaba a un hospital psiquiátrico, le metía un picayelo por la nariz, por el ojo a 30 personas y luego se iba y... ¿Qué pedo, cabrón? Yo soy el Freeman. Y no le hacía... ese güey, ¡pum! ¡Picayelo! ¡Velo! ¡Ya estás bien! 6 picayelos. Esos güeyes ya no van a hacer de pedo. Van a tener que limpiar sus cacas, pero ya están chidos. Y esos son los gratis. El próximo se los cobro. Y era... O sea, no había como... No les daba seguimiento a los pacientes. No, o sea, nomás les picaba y se iba. Sí, se iba, güey. Porque no era... O típico hombre, güey. Él llegaba... Era un fuckboy, pero de la psiquiatría. Y Freeman supuestamente operaba a personas que estaban sufriendo de una clara afectación o desorden mental. Pero no siempre era así. Algunos pacientes recibieron el tratamiento por razones como mal comportamiento, alcoholismo, homosexualidad
o porque simplemente eran percibidos como perturbados mentales por sus familiares. Sí, es el... si este cabrón hubiera estado vivo en los 80s, en el pánico satánico, hubieran lobotomizado a todo el mundo, güey. Todo mundo. Sí. Howard Dolly era un niño de 12 años al cual su madrastra no quería. Howard Dolly. Ajá. Así que lo llevó con Freeman para que le cambiara la personalidad. Era un niño normal, pero como su madrastra no lo quería, lo llevó a que le metieran un pinche picayelo por el ojo, güey. Su madrastra. Y como era un niño de 12 años, el güey no tenía poder de decidir sobre su propia vida. Howard logró llevar una vida normal, pero el güey no se acordaba y no se enteró que había sido lobotomizado hasta que ya tenía 40 y tantos años. En 1954, un nuevo medicamento fue introducido al mercado. Thorazine o la Toracina. Esa es la marca. El medicamento se llama clorpromacina. Y es un medicamento neuroléptico cuyo descubrimiento se denominó la cuarta revolución psiquiátrica. Este medicamento es como un tranquilizante, pero no termina sedado. Entonces lo que se dieron cuenta fue que si se lo dabas a un esquizofrénico, se calmaba. O se lo dabas a alguien que estaba catatónico, que así les decían antes. Se activaba un poquito más. Era como que medio estaba... Te balancea. Te balanceaba un poco. Y fue dado a 2 millones de pacientes y funcionó. Y se hizo sin tener que reventarles el cerebro. Sí, pero en la época, o sea, cuando apenas empezó, o sea, la lobotomía era tan popular en ese entonces que cuando empezó a venderse, para el marketing lo vendían como la lobotomía química, güey. Aun cuando era mucho mejor y no te madreaba al grado, o sea, obviamente tiene efectos secundarios como todo medicamento. Eso no va a cambiar. Sí. En lugar de hacer su propio marketing, se pusieron arriba se colgaron de el picayelo que ya estaba en el ojo de alguien y dijeron... Como un piquete en el ojo sin el piquete. Exacto. Thorazine. De repente la gente comenzó a hablar sobre los efectos negativos de la lobotomía. Empezaron a realizarse protestas. Había investigaciones que fundamentaban el argumento de los inconformes. Meten un picayelo en el ojo. Sí. Primer protesta es porque hay un utensilio de la cocina en mi cráneo. Sí. Esto es madre la uso para hacer mi cóctel. Porque la están usando para curar esquizofrenia. No tiene sentido. Y las estadísticas generales concluyeran que un tercio mostraba mejoras, un tercio permanecía igual y un tercio empeoraba. Entonces... O sea, un tercio mejoraba. Sí, güey. Son Es menos de la mitad, esas mejoras en sí... O sea, tal vez era... Porque no es un procedimiento exacto. De hecho, cuando Freeman y Watts hacían el procedimiento juntos, ellos le llamaban a su procedimiento, que era basado en la leucotomía de Moniz de Portugal. Ellos le llamaban el método de precisión, porque supuestamente lo habían mejorado y ya estaba como un poquito más... no estaba tan... Basado en absolutamente puros experimentos de ellos, ¿verdad? Con gente viva. Y ya ya cuando lo empezó a hacer solo en su camioneta con un picayelo, ya no era... O sea, fue el pedo de tengo un producto bien chingón, entre comillas. Está súper, súper chingón. Pero para llevarlo a las masas, tengo que sacrificar calidad. Y eso implica que se va a morir un chingo de gente. Pero mira... Un tercio va a mejorar. Martita López de la Colonia 34, su hijo, güey, ya no toca la estufa cuando está caliente, güey. Qué bueno. Se murieron 300 personas antes de llegar con Martita, pero el hijo de Martita López está bien vergas. Sí, está bien mal que así se manejaban las cosas. Con seres humanos. Imagínate eso en un producto, güey. Así donde vamos a lanzar un tostador donde 2/3 de las personas que lo usan se electrocutan y mueren. O nomás les da un toque culero. Güey, simplemente una vez en una clase creo que nos estaban explicando precisamente sobre la producción en línea, la producción masiva. Nos preguntó un profesor así de, güey, en una fábrica de refrigeradores, ¿cuál crees que sea el margen de error? Y yo dije, no, pues, que será un 2-3%. Dice, no, güey, porque ponte a pensar. Si de cada 100 refrigeradores que vendes, 2 o 3 fallan, es un chingo. Es un puto de jamón hecho mierda. Estás vendiendo miles o de miles y miles de... O sea, creo que nos puso específicamente, no me acuerdo cuál era la marca, pero creo que era General Electric. Tenía un margen de error en sus productos como del 0.07%, una cosa así súper baja. No puedo creer que General Electric, güey, tiene mejor ética en margen de error que la medicina en esos tiempos.
Eran otros tiempos. Pero Freeman ya no era invitado a instituciones. Ya ya no lo querían tanto porque la gente ya empezó a cuestionar lo que estaba haciendo. Medicina. Y aparte con medicina, pues te la puedes tomar. Si no jala o cualquier problema, pues te la dejas de tomar. Ajá. No es algo... Irreversible completamente. Como Sí, hay algunos medicamentos que tiene secuelas y todo, pero si lo va llevando bien un profesional, pues no debe haber problema. Y no es lo mismo que meterte un picayelo en el ojo y rebanarte el cerebro, güey. Es que no. Es que, o sea, te meten el picayelo y luego le hacen así, y luego lo meten más, y luego le hacen así, y luego lo sacan. Piensa eso así en una apendicitis, güey. Que hubiera habido como lobotomía, apendicitolobotomía, donde, nomás te voy a entrar este filero ahí en la panza, güey. Lo voy a mover 20 grados para abajo, 20 para arriba y luego vas a cagar el apéndice, güey. Esa no es una apendectomía, esa es una... Es una... pelea carcelaria. Carteroctomía. Nomás te retiran la cartera. Sí, güey. Básicamente esa es la idea, güey. Así de... ¿Quién aceptaría eso en cualquier otro órgano? Y aquí no estamos hablando del cerebro, güey. Sí. Y esta moda de la lobotomía ya era cosa del pasado. Empezó a... Freeman se vio en problemas porque ya no podía nada más llegar con un psiquiatra novato y darle a sus pacientes y decirle me voy a ir de viaje. Porque eso hacía el güey. Era de, mira, ya te enseñé cómo meterle un picayelo a este güey. Pues yo me voy a jugar golf. Ahí caiga. Pero Freeman era un hombre perseverante. Entonces no se rindió. Se mudó a California. Donde comenzó a vender lobotomías a amas de casa deprimidas que sentían que sus vidas eran aburridas y vacías. No, güey. Fue a arreglar el... No. Eventualmente realizó lobotomías en pacientes terminales con cáncer. ¿Qué? En niños y en otras personas que no hubieran cumplido los estándares originales de las operaciones. Estándares originales. Sí, o sea, ya el güey olvidó sus propios principios porque ya no tenía... No importa, ya era dinero y creo que una persona como Freeman lo que le importa era su nombre, güey. Sí. Este vato era del... No me importa que hay droga. En lugar de cambiarse, de ver... Ya hay un nuevo sistema mejor. Ajá. Me voy a cambiar. Porque lo que me importa es mejorar a la gente. Fue... No. Yo lo que quiero es que todo el mundo se acuerde de Freeman y el picayelo en el pinche ojo y la lobotomía como lo que salvó el mundo. Eso es común en algunos médicos que como que agarran fama por sus procedimientos. De hecho, después hablaremos de Heimlich, el güey que es famoso por la maniobra de Heimlich. Para escupir los cangrejos. Sí, ese güey también era un ególatra muy cabrón que hizo un chingo de cosas precisamente por eso, porque le gustó el renombre. Vendía las lobotomías a $25 Freeman ya, güey. No. Se crearon dos tiempos, pero eso no está caro para meterle un pinche picayelo. No, porque estamos hablando que creo que la de Howard... ¿Sabes cuánto cuesta un Hitman, güey? Si quieres matar a tu esposa, no baja de $5,000. Creo que Con este vato, $25 estaba bien barato, güey. Porque eso es lo que estaba haciendo mucha gente, estoy seguro. Sí, muchos llegaban así de... Es que mi esposa, el otro día la cena me la sirvió fría. De seguro es porque ya no se acuerda de cómo hacer las cosas. Ya no le funciona el cerebro. Se quejó que llegó de pedo. Está histérica. Lobotomía. No me acuerdo exactamente si ese era el número. Pero, por ejemplo, Howard Dolly, el niño de 12 años... Creo que su madrastra pagó $200 por su lobotomía. $200. Ya el güey traía un descuento muy cabrón. Lobotomizó 19 niños menores de 18, entre ellos uno de 4 años. ¡4 años! ¿Qué puede hacer un niño de 4 años que esté mal? Pintar mal, salirse de la raya. Dibujar un monstruo morado como yo de niño. Decirle pera a la manzana. Güey. Los niños son el futuro. Hay que asegurarse que el futuro esté dócil y no tenga sentimientos. Y no lo pueda distinguir de una papa. Ajá. En 1967, Freeman realizó su última cirugía en la paciente Helen Mortensen. Creí que iba a decir en el mismo, güey. Hubiera estado bien cabrón. Helen Mortensen era una paciente frecuente de Freeman. Estaba recibiendo su tercera lobotomía. ¿Cómo que frecuente? ¿Qué? Tenía su tarjetita, güey. Así le ponía la tarjetita en el ojo y le perforaba la tarjeta. Mire, la próxima la quita la lobotomía gratis, barra. Y le voy a regalar este sombrerito con ojitos. Y a ver, trae como un picayelo ahí de oro. No es de oro, obviamente. Está chapeado nomás. Yo lo pinté. Lo traje en mi camioneta. Y le voy a dar una rachera.
Después del procedimiento. Lamentablemente, Mortensen no llegó a la quinta a la lobotomía que le hubiera dado ese sombrero fabuloso. Fue su tercera y última. Murió a causa de hemorragia cerebral, como lo hicieron alrededor de otros 100 pacientes de Freeman. Y Freeman perdió su licencia médica. Nada más. ¿Cómo no? ¿Cómo no está en la cárcel? No tengo idea. Este vato es un puto asesino en serie, güey. Pues sí, güey, pero es que... Porque otra persona, sí... Porque ha habido casos, o sea, ya ha habido casos de las, o sea, de los enfermeros. Fue un enfermero alemán, ¿no? El güey que... ¿Sí? Que mató como 300 personas. Sí, lo que llaman los Angels of Death. Sí, los ángeles de la muerte. Como doctores que matan. Pero más que nada es eso. Si yo ahorita... Porque tenemos las mismas credenciales. Voy y le meto un picahielo a alguien en el ojo. Y luego lo muevo 30 grados para un lado y 30 para el otro. Y el vato... Eran 28, güey. Te pasaste 2 grados. 28. Pero se muere. Me voy a ir a la cárcel. Me voy a ir a la cárcel como asesino porque acabo de matar a un güey. Aunque sobreviva, es un ataque y eso me lleva a la cárcel. Él... Nada de esto. No. Él pasó los últimos 5 años de su vida. De hecho, en el 68, como que medio... Igual le encantaba irse de gira y todo. Fue cuando empezó a realizar seguimiento a algunos pacientes. O sea, años después de que les había desmadrado el cerebro. Murió por complicaciones relacionadas con el cáncer en 1972, a los 76 años de edad. ¿Por qué no se rebanó el cáncer así con su picahielo, güey? Porque su picahielo era nada más para cerebros, que no pones atención, güey. Lo más loco de todo esto, y es a lo que quería llegar, es que Freeman... era uno de los pocos de su época y de su era que creía que las enfermedades mentales tienen un componente fisiológico, güey. Que es una idea que ha llevado a la creación de tratamientos exitosos para diferentes enfermedades en las que existen imbalances químicos. Ajá. O sea, ese güey fue de los primeros. O sea, lo hizo completamente mal. Hasta que alguien inventó... descubrieron... Porque la toracina se usaba para otras cosas. Y descubrieron el nortracina, el litio... Que también tiene mucho problema. Pero hemos avanzado muchísimo en el tratamiento. Pero muy poco en entender cómo funciona el cerebro. Sí, o sea, ya sabemos que es una mezcla, o sea, de que algo psicológico, emocional puede genético, detonar. Ajá. Sí, ya nos dimos cuenta que es un sistema muy, muy cabrón, que no nada más son a esta zona controla esto. Ya nos dimos cuenta que gente que perdió una gran parte del cerebro sigue perfectamente normal porque el cerebro se adapta. Exacto. Y cambia. Howard Dolly, el niño de 12 años sometido a la operación por su madrastra, sigue vivo. En el 2007 publicó un libro llamado Mi lobotomía, en el que habla sobre su experiencia. ¿Qué? Sí, güey. El güey es chofer de camión. O sea, el güey hasta ahorita sigue vivo. Fue en los 40, tiene como 60 y tantos años, pero el güey trabaja en una compañía, creo que en San Diego o en San Francisco. No me acuerdo si San Francisco o San Diego, trabaja manejando camiones. Cito: nunca sabré qué perdí en esos 10 minutos con el Dr. Freeman y su picahielo. Por algún milagro no me convirtió en un zombie o aplastó mi espíritu o me mató. Shit. Sí, es que esas eran las lobotomías, güey. Te mataban el espíritu, güey. Era así como la estaca al alma. Algo así. Como que lo manejó totalmente como la personalidad. Sí, pues ya te madreaban horrible. Aproximadamente 40,000 personas fueron sometidas a lobotomías en los Estados Unidos. 17,000 en Inglaterra, 4,500 en Suecia, especialmente mujeres. En Japón, la mayoría de las lobotomías fueron realizadas en niños con problemas de comportamiento. En Alemania fue practicada muy pocas veces y la Unión Soviética la prohibió en 1950 con bases morales. ¿Qué? La Unión Soviética. Sí, güey. La que no te fue esperabas la que eso. tuvo sentido común, ¿no? Sí. Y Freeman, algunos dicen que hizo como 2,900, otros dicen que fueron como 3,400, entre 4,000. Fueron más o menos como 2,500 que hizo con el picahielo. Las otras fueron con watts, cuando era taladrarte el cráneo. El 6 de septiembre del 2011. ¿Qué? ¿2011? Sí. El 6 de septiembre del 2011, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión en México expresó su reconocimiento al Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por el uso de la leucotomía límbica como tratamiento para curar trastornos alimenticios como la anorexia. ¡Vete a la verga, Eduardo! En México 2011. Ajá. Ok, cabe mencionar que esta leucotomía límbica sí es un procedimiento muy, muy preciso y es un último recurso muy, muy cabrón.
En el 2011 había 9 casos en los que se había usado, que era gente con anorexia, que lo que hizo... me puse a investigar porque dije, ¿cómo chingados estamos celebrando lobotomías en el Senado, güey? ¿Cómo chingados? Pero este tratamiento ya es así de... No hay nada más que hacer. Ya se hizo todo el tratamiento que se podía. Y básicamente lo que hace es de que te tratan, Se ha practicado en gente que le tiene literal miedo a la comida. Ajá. Entonces te quitan esa inhibición del miedo a la comida. ¿Cómo con...? Y te cortan un pedazo del cerebro. Te cortan un pedazo del cerebro. La lobotomía todavía sigue siendo un tratamiento neurológico que ya se utiliza como último recurso. Pero existe, güey. Te siguen cortando un pedazo del cerebro. Ya no te lo hacen con un picayelo. Ya no te lo hacen con un picayelo, No. Ya es aquí en México. Es un morcajete, güey. Y yo digo, esta no se hace con picayelos, pero se hace en el ISSSTE. Así que no sé qué es peor, güey. O sea, sigue siendo parte del arsenal de... Aunque sea anorexia, es algo psicológico. Quitarte un pedazo del cerebro. Lo mejor que puede hacer es hacerte un zombie. Sí. Y sí, leí el testimonio en específico de una paciente que sí... O sea, pesaba 34 kilos. Ajá. Y luego después de la operación... O sea, ya la familia tenía un chingo de años con tratamiento y todo. Después de la operación... Que ya fue también cayeron en la desesperación. Y sí, obviamente hay riesgos, pero no son los mismos riesgos que te metan un pinche picayelo por el ojo. Pero ya esta persona lo único que recuperó fue la habilidad de poder comer sin tenerle miedo a las consecuencias. Más bien, perdió todo lo demás que tenía en su psicología y lo resetearon antes de Windows. Sí, pero sí me parece una chingadera, una mamada. No sabía que en México... En el 2000, hace 9 años, el Senado, güey, allá... O sea, en la Cámara de Senadores está el documento. Si tú googleas ahorita lobotomías Senado, está la transcripción de... No me acuerdo el nombre del güey que lo puso. O sea, no mames. De la moción para reconocer el trabajo de la gente del ISSSTE. ¿Quiénes son estas personas que están... chingando cerebro? Con picayelos. Así es. Esa es la historia del doctor lobotomía. Wow. No puedo... Walter Freeman. Sabía partes por lo que platiqué en el episodio de lo que hacía la psicología. No tenía ni idea que todavía en el 2011 y en el Senado dijeron... Qué chido que todavía hay gente desmembrando y descagando cerebros... Porque creemos que eso cura a la gente porque queda cuando son zombies. Y nos va a dar más votantes. Nos va a dar más votantes. Conste que no dije partidos políticos. No. Muy bien. Esta vez no politicé. No hay que politizar. Hay que nomás jugar si hicieron algo bien o hicieron algo mal. Eso es lo único que importa. Y pues muchas gracias por escuchar. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldolop con doble L. A mí me pueden seguir como @ninguneduardo. A mí me encuentra como el Badiablo. Y recuerden que todos aquellos que no conocen historia están destinados a quedarse pendejos por una lobotomía. A dejarse hacer una lobotomía. La primera vez que intervengo aquí, pero sí. Sí, güey. O a pedir una para un ser querido. Bye. Bye.